Miércoles Santo, el mayor de los mandamientos y el óvulo de la viuda. Los discursos sobre los escribas y fariseos, sobre el templo nuevo, sobre los últimos tiempos. Segunda parte. Salen de los jardines. Todavía hace calor. Todavía hace sol. Pero ya la brisa del atardecer templa el calor e impulsa alguna nubecilla en el cielo terso. Se encaminan hacia arriba por Siloán, evitando los lugares de los leprosos a los que van Simón Celote para llevarles, a los pocos que quedan, que no han sabido creer en Jesús, lo que ha sobrado de su comida. Matías, el expastor, se acerca a Jesús y pregunta: Señor y Maestro mío, he pensado mucho, junto con los compañeros, en tus palabras, hasta que nos ha vencido el cansancio, y nos hemos dormido antes de poder resolver la pregunta que nos habíamos hecho. Ahora somos más ignorantes que antes. Si hemos comprendido bien los discursos de estos días, has predicho que muchas cosas cambiarán, y aunque la ley permanezca inalterada, y que se deberá edificar un nuevo templo, con nuevos profetas, sabios y escribas, contra el que se presentará batalla y que no sucumbirá, mientras que éste, si no he entendido mal, parece destinado a sucumbir. Recuerda la profecía de Daniel, Daniel 9, del 20 al 27. Pero nosotros, que somos pobres y pocos, ¿cómo podremos edificarlo de nuevo? Sino sin un esfuerzo de los reyes que lograron edificar este. ¿Dónde vamos a construirlo? Aquí no, porque dices que este lugar va a quedarse desierto hasta que no te bendigan como un enviado de Dios. Así es. En tu reino no. Estamos convencidos de que tu reino es espiritual. Y entonces, ¿cómo? ¿Dónde lo estableceremos? Ayer dijiste que el verdadero templo. ¿Y no es ese el verdadero templo? Que el verdadero templo, cuando crean haberlo destruido, subirá triunfante a la verdadera Jerusalén. ¿Y dónde está la verdadera Jerusalén? Hay mucha confusión en nosotros. Así es. Destruyan si quieren los enemigos el verdadero templo, que yo en 3 días lo alzaré de nuevo, y subiendo a donde el hombre no puede dañarlo. Ya no conocerá insidias. Respecto al reino de Dios está en vosotros, y donde quiera que haya hombres que crean en mí. Diseminado por ahora, sucediéndose sobre la tierra durante los siglos, eterno luego, unido, perfecto en el cielo. En el reino de Dios será edificado el nuevo templo, o sea, donde hay espíritus que aceptan mi doctrina, la doctrina del Rey de Dios, y que practica sus preceptos. ¿Cómo será edificado si sois pobres y poco? En verdad, no hace falta ni dinero ni poder para construir el edificio de la nueva morada de Dios, individual o colectiva. El reino de Dios está en vosotros, y la unión de todos aquellos que tengan en sí el reino de Dios, de todos los que tengan a Dios en ellos. Dios, la gracia, Dios, la vida, Dios, la luz, Dios, la caridad. Constituirá el gran reino de Dios en la tierra, la nueva Jerusalén que llegará a expandirse por todos los confines del mundo, y que completa y perfecta, sin imperfecciones ni sombras, vivirá eterna en el cielo. ¿Cómo edificaréis el templo y la ciudad? No seréis vosotros, sino Dios, el que edificará estos nuevos lugares. Lo que tendréis que hacer será solamente darle vuestra buena voluntad y permanecer en mí. Vivir en mi doctrina es buena voluntad. Estar unidos es la buena voluntad. Unidos a mí hasta formar un solo cuerpo, nutrido por la única savia en cada una de sus partes individuales,
más pequeñas o más grandes. Un único edificio sostenido por una única base y mantenido en su unión por una mística cohesión. Pero, dado que sin la ayuda del Padre, al cual os he enseñado a orar, y al cual yo oraré por vosotros antes de morir, no podríais estar en la caridad, en la verdad, en la vida, o sea, en mí y conmigo en Dios Padre y en Dios Amor, porque somos única divinidad. Por esto os digo que tengáis a Dios en vosotros, para poder ser el templo que no conocerá fin. Por vosotros mismos no podréis hacerlo. Si Dios no edifica y no puede edificar donde no puede hacer morada inútilmente, los hombres dan en edificar y reedificar. El templo nuevo, mi iglesia, surgirá solamente cuando vuestro corazón aloje a Dios, y Él con vosotros, piedras vivas, edifique su iglesia. Pero no dijiste que Simón de Jonás es la cabeza, la piedra sobre la cual se habrá de edificar tu iglesia. ¿Y no has dado a entender también que tú eres su piedra angular? Entonces, ¿quién es la cabeza? ¿Existe o no existe esta iglesia? Interrumpe Judas Iscariote. Yo soy la cabeza mística, Pedro es la cabeza visible, porque yo regreso al Padre dejándoos la vida, la luz, la gracia, por mi palabra, mis padecimientos, por el Paráclito, que será amigo de los que me fueron fieles. Yo soy una única cosa con mi iglesia, mi cuerpo espiritual del que soy la cabeza. La cabeza contiene el cerebro o mente. La mente es sede del saber. El cerebro es el que dirige los movimientos de los miembros con sus órdenes inmateriales, que son más válidos para poner en movimiento a los miembros que cualquier otro estímulo. Observad un muerto, en el cual está muerto el cerebro. ¿Tiene ya acaso movimiento en sus miembros? Observad a uno completamente subnormal. ¿No está acaso inerte hasta el punto de no saber tener esos rudimentarios movimientos instintivos que el animal más inferior, el gusano, que al pesar aplastamos, tiene? Observar a uno en que la parálisis haya quebrado el contacto de los miembros, uno o más, con el cerebro. ¿Acaso tiene movimiento en aquella parte que ya no tiene vínculo vital con la cabeza? Pero si la mente dirige con sus inmateriales órdenes, son los otros órganos, ojos, oídos, lengua, nariz, piel, la que comunica las sensaciones a la mente. Y son las otras partes del cuerpo las que ejecutan y hacen ejecutar aquello que la mente, advertida por los órganos, materiales y visibles ellos, invisible en el intelecto, ordena. ¿Podría yo, sin deciros sentaos, obtener que os sentaréis en la ladera? Aunque pensara que quiero que os sentéis, no lo sabríais hasta que no tradujera mi pensamiento en palabra. Y estas las digo usando la lengua y los labios. Podría yo mismo sentarme si lo pensara por el simple hecho de que siento el cansancio de las piernas. Si éstas se negaran a doblarse y así sentarme yo. La mente tiene necesidad de órganos y miembros para cumplir y hacer cumplir las operaciones que el pensamiento piensa. De la misma manera, en el cuerpo espiritual, que es mi iglesia, yo seré el intelecto, o sea, la cabeza, sede del intelecto. Pedro y sus colaboradores serán los que observen las reacciones y perciban las sensaciones y las transmitan a la mente para que ella ilumine y ordene lo que debe hacerse para el bien de todo cuerpo. Y luego, iluminados y dirigidos por mi orden, hablen y guíen a las otras partes del cuerpo. La mano que rechaza el objeto que puede herir el cuerpo, o aleja aquello que corrompido puede corromper. El pie que salva el obstáculo sin chocarse y caerse herido. Han recibido orden de hacerlo de la parte que dirige. El niño y también el hombre,
que se han salvado de un peligro o que por un consejo recibido, por una palabra dicha, obtienen un beneficio de cualquier especie. Instrucción, negocios buenos, matrimonio, buena alianza. Es por ese consejo y esa palabra por lo que o no sufre un daño o ganan un bien. Pues lo mismo sucederá en mi iglesia, la cabeza y los que son cabeza, guiados por el divino pensamiento e iluminados por la divina luz, e instruidos por la eterna palabra, darán las órdenes y los consejos, y los miembros lo harán, recibiendo espiritual salud y espiritual beneficio. Mi iglesia ya existe, porque ya posee su cabeza sobrenatural y su cabeza divina y tiene sus miembros, los discípulos. Pequeña todavía, semilla que se está formando, perfecta solo en la cabeza que la dirige, imperfecta en el resto, que necesita el toque de Dios para ser perfecta y tiempo para crecer. Pero en verdad os digo que ya existe, que es santa por aquel que constituye su cabeza y por la buena voluntad de los justos que la componen, santa e invisible. Contra ella arremeterá 1,000,000 veces, con 1000 formas de batalla, el infierno compuesto de demonios y hombres demonios. Pero estos no prevalecerán. El edificio será indestructible, pero el edificio no está hecho de una sola piedra. Observad el templo allí, grande, hermoso, bajo el sol que declina. ¿Acaso está hecha de una sola piedra? Es un complejo de piedras que forman un único armónico todo. Se dice el templo, esto es, una unidad, pero esta unidad está hecha de muchas piedras que la han constituido y formado. Inútil habría sido echar los cimientos, si estos no hubieran debido lugar sujetar paredes y techo, si sobre ellos no hubiera de haber debido levantar las paredes, e imposible habría sido levantar las paredes y sostener el techo si antes no se hubieran hecho los cimientos fuertes, proporcionados a una mole tan grande. Así, con esta dependencia de las distintas partes, una de la otra, surgirá el templo nuevo. Durante el transcurso de los siglos, lo edificaréis sobre la base de los cimientos que yo le he dado, perfectos para su gran mole. Lo edificaréis con la dirección de Dios, con la bondad de las cosas usadas para construirlo. Espíritus en que Dios inhabita, Dios en vuestro corazón, para hacer de él piedra pulida y sin fisuras para el templo nuevo, su reino establecido con leyes en vuestro espíritu. Si no, seréis ladrillos mal cocidos, madera carcomida, piedras toscas y quebradizas, no resistentes y que el constructor, si es juicioso, rechaza o que fallan, ceden, provocando la caída de una parte. Si el constructor, los constructores puestos por el Padre para dirigir la construcción del templo, son constructores ídolos que se pavonean en la propia gloria, sin velar y trabajar por la construcción que se lleva a cabo y los materiales usados para hacerla. Constructores ídolos, tutores ídolos, guardianes ídolos, ladrones, ladrones de la confianza de Dios, de la estima de los hombres, ladrones, orgullosos, que se complacen en el modo de obtener ganancia y de tener un voluminoso montón de materiales, y no observan si estos son buenos o de mala calidad, causa de destrucción. Vosotros, nuevos sacerdotes y escribas del nuevo templo, escuchad. Ay de vosotros y de quienes después de vosotros se hagan ídolo, y no velen y vigilen en orden a sí mismo y a los demás. Los fieles, para observar, probar la calidad de las piedras y de la madera, sin fiarse de las apariencias, y causan destrucción, dejando que los materiales de mala calidad o incluso negativos se dejen usar para el templo, escandalizando y provocando destrucción. Ay de vosotros si dejáis que se creen hendiduras y que se construyan paredes inseguras, torcidas, que puedan fácilmente derrumbarse y no estar equilibradas sobre bases sólidas y perfectas. El desastre no vendría de Dios, fundador de la iglesia, sino de vosotros, y seréis irresponsables ante el Señor y ante los hombres. Diligencia, observación, discernimiento, prudencia.
La piedra o el ladrillo o la viga débiles, que en una pared maestra compartirían derrumbamientos, pueden servir para partes de menor importancia y servir bien. Así debéis saber elegir, con caridad para no provocar el desagrado de las partes débiles, con firmeza para no provocar el desagrado de Dios ni la ruina de su edificio. Y si os dais cuenta de que una piedra ya puesta para soporte de un ángulo maestro no es buena o no está equilibrada, sed valientes, audaces y sabed quitarla de ese lugar. Modificadla, escuadrándola con el pincel de un santo celo. Si grita de dolor, no importa, os bendecirá por siempre, porque la habréis salvado. Cambiadla de lugar, ponedla a desarrollar otra tarea. No tengáis miedo ni siquiera de prescindir totalmente de ella. Si veis que es causa de escándalo y destrucción, rebelde a vuestro trabajo. Es mejor pocas piedras que mucho lastre. No tengáis prisa. Dios no tiene nunca prisa, sino que lo que crea es eterno porque está bien sopesado antes de llevarlo a cabo. Si no es eterno, dura tanto cuanto los siglos todos. Observad el universo. Desde hace siglos, desde hace millares de siglos, es como Dios lo hizo con sucesivos actos. Imitad al Señor. Ser perfectos como el Padre vuestro. Tened su ley en vosotros, su reino en vosotros, y no fracasaréis. Pero si no fuerais así, se derrumbaría el edificio. Vano habría sido vuestro esfuerzo para levantarlo. Se vendría abajo, de forma que quedaría solamente de él la piedra angular, los cimientos. Lo mismo que le sucederá a este edificio. En verdad os digo que le sucederá eso, y lo mismo le sucederá al vuestro, si metéis en él lo que hay en este, las partes enfermas de orgullo, de ambición, de pecado y de lujuria. De la misma forma que un soplo del viento se ha deshecho ese dosel de nubes que parecía posado, tan sugestivamente bello, en la cima de aquel monte. Se vendrán abajo, con un soplo de viento de castigo sobrenatural y humano, los edificios que de santo no tengan más que el nombre. Jesús calla pensativo. Cuando toma de nuevo la palabra es para ordenar. Sentémonos aquí a descansar un poco. Se sientan en una ladera del Monte de los Olivos, teniendo enfrente el templo, al que ves al sol poniente. Jesús mira fijamente hacia el lugar con tristeza. Los otros con orgullo por su belleza, pero es un orgullo velado por la pena que han originado las palabras del Maestro. ¿Y si realmente esa belleza hubiera de desaparecer? Pedro y Juan hablan entre sí y luego susurran algo a Santiago de Alfeo, que está a su lado, y estos asienten con la cabeza. Entonces Pedro se dirige al Maestro y le dice: ven aparte y explícanos cuándo se cumplirá tu profecía sobre la destrucción del templo. Daniel habla de ello. Lo que pasa es que si fuera como él dice y como tú dices, pocas horas tendría ya de vida el templo. Pero no vemos ni ejércitos ni preparativos de guerra. ¿Cómo sucederá entonces esto? ¿Cuál será la señal? Tú has venido. Dice que estás para marcharte. Y sin embargo se sabe que eso se cumplirá estando tú entre los hombres. ¿Es que vas a volver? ¿Cuándo? ¿Este regreso tuyo? Explícanoslo para que podamos saberlo. No hace falta ir aparte, ¿ves? Aquí están los discípulos más fieles, los que a los 12 os servirán de gran ayuda. Pueden oír las palabras que os digo a vosotros. Acercaos todos. Grita al final para reunirlos a todos. Los discípulos que estaban diseminados por la ladera se acercan. Forman un grupo compacto, ceñido en torno al grupo principal formado por Jesús y los apóstoles, y escuchan. Estad atentos a que nadie os seduzca en el futuro. Yo soy el Cristo, y no habrá otros Cristos. Por tanto, cuando muchos vengan a deciros, yo soy el Cristo,
y seduzcan a muchos, no creáis en esas palabras, aunque vinieran acompañadas de prodigios. Satanás, padre de la mentira y protector de los embusteros, ayuda a sus siervos y secuaces con falsos prodigios, que de todas formas pueden ser identificados como no buenos, porque siempre están acompañados de miedo, turbación y mentira. Vosotros conocéis los prodigios de Dios, dan santa paz, alegría, salud, fe, conducen a deseos y obras santas, los otros no. Por tanto, reflexionad sobre la forma y las consecuencias de los prodigios que podéis ver en el futuro obrados por falsos cristos y por todos aquellos que se vistan en el manto de salvadores de pueblos, cuando en realidad serán las fieras que causarán la destrucción de estos. Oiréis y veréis. También hablar de guerras y rumores de guerra, y os dirán, son las señales del final. No os turbéis, no será el final. Todo esto debe suceder antes del final, pero todavía no será el fin. Se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, nación contra nación, continente contra continente, y después habrán pesticelas, carestías, terremotos en muchos lugares, pero esto será solo el principio de los dolores. Entonces os arrojarán a la tribulación y os matarán, acusándoos de ser los culpables de su sufrimiento y con la esperanza de que persiguiendo y destruyendo a mis siervos se acabará su sufrimiento. Los hombres siempre acusan a los inocentes de ser causa del mal que ellos, pecadores, se crean. Acusan al mismo Dios, perfecta inocencia, bondad suprema, de ser causa de su sufrimiento, y lo mismo harán con vosotros, y seréis odiados por causa de mi nombre. Es Satanás quien los azuza, y muchos se escandalizarán y se traicionarán y odiarán recíprocamente. Es también Satanás quien los azuza. Y surgirán falsos profetas que inducirán a muchos al error. Y también será Satanás el autor de tanto mal. Por el progreso de la iniquidad, en muchos se enfriará la caridad, pero el que persevere hasta el final se salvará. Y antes es necesario que este evangelio del reino de Dios sea predicado en todo el mundo, testimonio para todas las naciones. Entonces vendrá el final. Regreso de Israel, que acogerá a Cristo, predicación de mi doctrina en todo el mundo, y luego otra señal. Una señal para el final del templo y el final del mundo. Cuando veáis la abominación de la desolación predicha por Daniel, el que me escucha entienda bien, y quien lea al profeta sepa leer entre las palabras. Entonces, el que esté en Judea, huya a los montes. El que esté en la terraza, no baje a tomar lo que tiene en casa. Y el que esté en su campo, no regrese a casa a tomar el manto. Antes bien, huya, sin volverse para atrás. No vaya a sucederle que ya no pueda huir, y que ni siquiera se pueda volver a mirar atrás. Huye, para no conservar en el corazón el horrendo espectáculo, y no vaya a enloquecer por causa de ello. Ay de los que están encintas, y que los amamanten en aquellos días. Ay si la fuga se debería hacer en sábado. No sería suficiente la fuga para salvarse sin pecar. Rogad, pues, para que esto no suceda ni en invierno ni en sábado, porque la tribulación de esos momentos será tan grande como nunca la había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá nunca como ella, porque será el final. Si no fueran abreviados esos días en consideración de los elegidos, ninguno se salvaría, porque los hombres Satanás se alienarán con el infierno para atormentar a los hombres. Y también entonces para corromper y apartar del camino recto a aquellos que permanezcan fieles al Señor. Surgirán quienes digan, el Cristo está ahí, el Cristo está aquí, está en aquel lugar, ahí lo tenéis. No lo creáis,
Que ninguno crea, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán prodigios y portentos capaces de inducir al error, si ello fuera posible, hasta a los propios elegidos, y expresarán doctrinas aparentemente tan consoladoras y buenas que podrían seducir incluso a los mejores. Si con ellos estuviera el Espíritu de Dios, que los iluminará acerca de la verdad y el origen satánico de tales prodigios y doctrinas. Yo os los digo, yo os predico esto para que podáis obrar en consecuencia, pero no temáis caer. Si estáis en el Señor, no seréis arrastrados a la tentación ni a la destrucción. Recordad lo que os dije. Os he dado el poder de andar sobre serpientes y escorpiones, y de todo el poder del enemigo nada os causará daño, porque todo estará sujeto a vosotros. Pero también os recuerdo que para obtener esto debéis tener a Dios en vosotros, y deberéis alegraros, no porque dominéis las potencias del mal y los venenos, sino porque vuestro nombre está escrito en el cielo. Permaneced en el Señor y en su verdad. Yo soy la verdad y enseño la verdad. Por tanto os repito una vez más, os digan lo que os digan acerca de mí, no lo creáis. Yo he dicho solo la verdad. Yo os digo solo que Cristo vendrá, pero cuando llegue el fin. Por tanto, si os dicen, está en el desierto, no vayáis. Si os dicen, está en aquella casa, no hagáis caso, porque el Hijo del Hombre en su segunda venida será semejante al relámpago que sale del levante y zigzaguea hasta el poniente en menos tiempo que se parpadea. Y cruzará el gran cuerpo, la tierra, el mundo, como anota María Valtorta en una copia mecanografiada, súbitamente transformado en cadáver, seguido de sus refulgentes ángeles, y juzgará. Donde esté el cuerpo se reunirán las águilas. Inmediatamente después, pasada la tribulación de esos días últimos de que os he hablado, hablo del final de los tiempos y del mundo, y de la resurrección de los huesos, que son cosas de que hablan los profetas. Ezequiel 37, del 1 al 14. Se oscurecerá el sol, la luna dejará de dar luz, las estrellas del cielo caerán como granos de un racimo demasiado maduro, sacudidos por un viento tempestuoso, y las potencias de los cielos temblarán. Entonces en el firmamento oscurecido aparecerá refulgente el signo del Hijo del Hombre. Entonces llorarán las naciones de la tierra, y los hombres verán al Hijo del Hombre venir entre nubes del cielo con gran poder y gloria. Él dará órdenes a sus ángeles para que cosechen y vendimien, para que separen la cizaña y el trigo, y que echen las uvas en el lagar, porque habrá llegado el tiempo de la gran recolección de la semilla de Adán, y ya no habrá necesidad de guardar ni racimo ni semilla, porque para que nunca más habrá perpetuación de la especie humana en la tierra muerta. Y mandará a sus ángeles, que con gran sonido de trompeta reúnan a los elegidos desde los cuatro vientos, desde una extremidad a la otra de los cielos, para que se pongan al lado del juez divino y juzgar con él a los últimos vivos y a los resucitados. Aprended de la higuera de la parábola. Cuando veis que sus ramas se ponen tiernas y echan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De la misma manera, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Cristo está para llegar. Es verdad, os digo, no pasará esta generación que no me ha querido sin que todo esto suceda. Mi palabra no cae, lo que digo se cumplirá. El corazón y el pensamiento de los hombres pueden cambiar, pero no cambia mi palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por lo que respecta al día y a la hora precisa, nadie los conoce, ni siquiera los ángeles del Señor, solamente el Padre. En la venida del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, los hombres comían, bebían, se casaban y establecían sus moradas, sin preocuparse de la señal. Génesis 6, del 13 al 22. Hasta el día en que Noé entró en el arca y se abrieron las cataratas de los cielos, y el diluvio sumergió a todos los seres vivos y todas las cosas. Lo mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Dos hombres estarán juntos en el campo.
Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán ocupadas en mover la rueda del molino. Una será tomada y la otra dejada. Por los enemigos de la patria y más aún por los ángeles, que separarán la cizaña de la buena semilla, y no tendrán tiempo de prepararse para el juicio de Cristo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Pensad en esto. Si el jefe de la familia supiera a qué hora viene el ladrón, vigilaría y no dejaría de depredar a su casa. Así pues, velad y orad. Estad siempre preparados para la venida, sin que vuestros corazones caigan en un torpor por toda suerte de abusos e intemperencias, y vuestros espíritus se distraigan y se hagan insensibles para las cosas del cielo por las excesivas atenciones a las cosas de la tierra. Y no os sorprenda de improviso el lazo de la muerte, estando impreparados. Porque recordadlo, todos debéis morir. Todos los hombres que han nacido deben morir. Y esta muerte y el subsiguiente juicio son una venida individual de Cristo, que se verá repetida universalmente cuando venga solemnemente el Hijo del Hombre. ¿Cuál será la ventura de aquel siervo fiel y prudente, encargado por su Señor de distribuir el alimento a los domésticos en su ausencia? Dichosa ventura tendrá, si su Señor al volver de improviso lo encuentra haciendo con diligencia, justicia y amor lo que debe. En verdad os digo que le dirá: ven, siervo bueno y fiel, has merecido mi premio. Ten, administra todos mis bienes. Mas si pareciera bueno y fiel, pero no lo era, y en su interior era malo como hacía afuera, hipócrita, y una vez que hubo partido su Señor, dijo en su corazón: mi Señor tardará en volver, dediquémonos a la buena vida. Y empezó a golpear y maltratar a sus compañeros de servicio y a sacar ganancia en perjuicio de la comida de estos, y de todas las otras cosas para tener más dinero que consumir con los crapulosos y borrachos. ¿Qué sucederá? Sucederá que el Señor volverá de improviso, cuando el siervo no crea que esté cerca, y será descubierto su obrar injusto. Le serán arrebatados puesto y dinero, y será arrojado donde la justicia exige, y allí se quedará. Y lo mismo respecto al pecador impenitente, que no piensen que la muerte puede estar cercana y cercano su juicio, y goza y abusa diciendo: más adelante me arrepentiré. En verdad os digo que no tendrá tiempo de hacerlo, y será condenado a estar eternamente en el lugar del tremendo horror, donde solo hay blasfemia, llanto y tortura, y saldrá de él solo para el juicio final, cuando se revestirá de la carne resucitada para presentarse completo al juicio último, como completo pecó en el tiempo de la vida terrena, y con cuerpo y alma se presentará ante el juez Jesús, a quien no quiso por Salvador. Todos, allí reunidos ante el Hijo del Hombre, una multitud infinita de cuerpos restituidos por la tierra y por el mar, y recompuestos tras haber sido ceniza durante mucho tiempo. Y los espíritus en los cuerpos, a cada carne ya de nuevo en los esqueletos, le corresponderá su espíritu, el que en su tiempo lo animó, y estarán en pie ante el Hijo del Hombre, espléndido en su majestad divina, sentado en el trono de su gloria, sostenido por sus ángeles. Y él separará a unos hombres de otros, poniendo en una parte a los buenos y en la otra a los malos, como un pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a sus ovejas a la derecha y a los cabros a la izquierda, y dirá, con dulce voz y benigno aspecto, a aquellos que pacíficos y hermosos, con la belleza gloriosa de su cuerpo santo, esplendoroso, lo mirarán con todo el amor de su corazón. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el origen del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, anduve peregrino y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, prisionero y me vinisteis a consolar. Y los justos le preguntarán: ¿pero cuándo, Señor? Te vimos hambriento y te dimos de comer, sedientos y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos peregrino y te recibimos, desnudo y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo y prisionero y fuimos a visitarte? Y el Rey de los Reyes les dirá: en verdad os digo que cuando hicisteis una de estas cosas con uno de estos, los más pequeños de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Y luego se volverá hacia los que estén a su izquierda y les dirá, con rostro severo: sus miradas serán como saetas fulminadoras para los réprobos, y en su voz resonará como un trueno la ira de Dios. Fuera de aquí, lejos de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el furor de Dios para el demonio y los ángeles tenebrosos, y para los que de ellos han escuchado las voces de libidia triple y obscena. Yo tuve hambre y no me disteis de comer, sed y no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me vestisteis. Fui peregrino y me rechazasteis. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitasteis. Porque teníais una sola ley, el placer de vuestro yo. Y ellos le dirán: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, peregrino, enfermo, prisionero? En verdad no te conocimos, no vivíamos cuando estábamos en esa tierra. Y él les responderá: es verdad, no me conocisteis, porque no vivíais cuando yo estaba en la tierra. Pero conocisteis mi palabra y tuvisteis a pobres entre vosotros, a hambrientos, a sedientos, a desnudos, enfermos, prisioneros. ¿Por qué no lo hicisteis a ellos, los que quizás me hubieras hecho a mí? Porque ciertamente no se puede decir que los que me tuvieron fueran misericordiosos con el Hijo del Hombre. ¿No sabéis que mis hermanos estoy yo? Y que donde haya uno de ellos que sufre, allí estoy yo, y que lo que no hiciste con uno de estos hermanos menores míos, me lo negasteis a mí, primogénito de los hombres. Id y arded en vuestro orgullo y egoísmo. Id y os envuelvan las tinieblas y el hielo, porque tinieblas, hielo fuiste, a pesar de saber dónde estaban la luz y el fuego de amor. Y estos irán al eterno suplicio, mientras que los justos entrarán a la vida eterna. Estas son las cosas futuras. Ahora podéis marcharos, y no os separéis. Yo voy con Juan y estaré con vosotros a la mitad de la primera vigilia, para la cena y para ir luego a nuestros momentos de instrucción. También esta noche. Todas las noches vamos a hacer eso. Yo estoy todo adolorido de la humedad. ¿No sería esto mejor entrar ya en alguna casa que nos den alojamiento? Siempre en las tiendas, siempre de vela por las noches, frescas y húmedas, se queja Judas. Es la última noche. Mañana será distinto. Ah, creía que querías ir al Getsemaní todas las noches, pero si es la última, no he dicho eso, Judas. He dicho que será la última noche que tendremos que pasar en el campo de los Galileos todos juntos. Mañana prepararemos la Pascua y comeremos el cordero, y luego iré yo solo a orar al Getsemaní. Y vosotros podréis hacer lo que queráis. Nosotros vamos contigo, Señor. Pero cuando tenemos deseos de dejarte, dice Pedro. Tú calla, que no eres inocente. Tú y el celote no hacéis más que revolotear de un lado para otro en cuanto el maestro no os ve. No os pierdo de vista, en el templo durante el día, en las tiendas arriba, dice Judas Iscariote, contento de denunciar. Basta. Si lo hacen, hacen bien. De todas formas, no me dejéis solo, os lo ruego. Señor, créenos que no hacemos nada malo. Dios conoce nuestras acciones y su mirada no se aparta. Disgustada de ellas, dice el celote. Lo sé, pero es inútil, y lo que es inútil puede ser siempre dañino. Estad lo más posible unidos. Luego se vuelve a Mateo. Tú, mi buen cronista, les referirás a estos la parábola de las 10 vírgenes sensatas y las 10 necias. La del amo que da talentos a 3 servidores para que los hagan producir
y dos ganan el doble y el holgazán lo entierra. ¿Recuerdas? Sí, señor mío, con exactitud. Entonces, nárrasalas a esto. No todos la conocen, y también los que la saben las escucharán de nuevo con gusto. Ocupad así, diciendo sabias palabras, el tiempo hasta mi regreso. Velad, velad, tened despierto vuestro espíritu. Esas parábolas son también apropiadas para lo que acabo de decir. Adiós. La paz esté con vosotros. Toma de la mano a Juan y se aleja con él hacia la ciudad. Los demás se encaminan hacia el campo Galileo.